Además, esto es un acto casi de heroísmo cultural con el día que hace, venir aquí a conversar sobre, bueno, no sé si lo humano o lo divino o la res pública, que es un poco de todo lo que vamos a hablar aquí. Muchas gracias, como decía, por acompañarnos. Es un auténtico placer presentar a Germán Gullón, que, bueno, la verdad es que no sé si necesita presentación o si casi podría hacer algo incluso más personal, ¿no? Porque, bueno, compartimos una estrecha amistad desde hace muchos años, sobre todo gracias a un común amigo al que añoramos tanto, que era Manuel Arce. Pero cuando estaba preparando las palabras que dirigirles para presentar a Germán, me encontré con un perfil que habían hecho en Astorga Digital, el Faro de Astorga, bueno, un periódico del pueblo de su familia. Como el pueblo. Astorga no es un pueblo, es una ciudad. De la capital del imperio Astur, No me van a antes de dejar que llegaran entrar. los romanos. Eso. Exactamente. Ciudad bimilenaria, sede catedralicia, y además yo creo que la tercera fuera de Barcelona que tiene una obra de Gaudí, con lo cual si tienes oportunidad visiten Astorga si son capaces de hacerlo con tantísimo turista como les visita últimamente. Bueno, y decía, yo vi la entrevista, bueno, el perfil más bien, y dije, bueno, está aquí el trabajo hecho, sobre todo porque empezaban diciendo que Germán es una persona afable, simpática, con sentido del humor y con una frondosa e interesante conversación. Digo, me han hundido, ya más no puedo decir. ¿Qué voy a contarles? Porque ya después de esto, en fin, bueno, Germán es un vecino nuestro, ¿no? Lo que pasa es que los avatares de la vida le han llevado lejos y él se pasa el día soñando con volver. Con volver, yo no sé si a esta ciudad que le vio nacer allá por el 45, por volver al Muelle 22, que lo tiene, yo creo que me lo ha contado tanto que ya lo sé de memoria, que su casa estaba en el Muelle 22, quinto piso. Donde nací. Donde nació. Pero realmente yo creo que donde quiere volver es a esa verdadera patria de todos nosotros, como decía Rilke, que es la infancia y la felicidad de aquellos momentos, ¿no? De un muchacho que descubrió el mundo, bueno, pues recorriendo el muelle y todo lo que estaba mucho más allá, porque ayer que paseábamos hasta el barrio pesquero, me contaba cómo iba a hacer recados al portero del edificio, que tenía dos hermanos allí, y se pasaba la tarde entre bicicletas y un bote de un amigo, sí, el patinete. Y claro, eso es algo imborrable, sobre todo cuando uno tiene, no sé si la suerte o la desgracia, de mudarse al centro de Madrid y tener en lugar de la bahía delante de sus ojos cada día mientras hace los deberes, pues tener el edificio de enfrente, que por mucho que sea barrio de Salamanca o lo que quieras, pues no es comparable, obviamente. Bueno, de ahí ha corrido mucho, ¿no? Porque de Madrid fue después a Salamanca, donde estudió filología, estudió tanto que, bueno, acabó en Estados Unidos de catedrático en Austin, bueno, estuvo en alguna universidad más, pero allí estuvo enseñando literatura española a los estudiantes estadounidenses, y luego, aunque regresó a España, bueno, le salió una oferta que no podía rechazar y acabó durante un par de décadas enseñando lo mismo, literatura española, como catedrático en Ámsterdam, en la Universidad de Ámsterdam. Entre tanto, bueno, pues ha escrito 3 novelas, libros de cuentos, y se ha convertido en uno de los críticos más importantes de nuestro país y en un referente, además, de la historia de la literatura española. Aquí le hemos tenido, por suerte, en muchas ocasiones, sobre todo porque últimamente ha publicado en su ciudad natal, y aquí estuvo, bueno, pues presentando libros como el de Galdós, que supuso que hace unos años le dieran el premio de las letras Ciudad de Santander, que es, bueno, pues un enorme orgullo. No llega, bueno, pues al mérito, al enorme premio que se llevó su padre, porque él nació aquí, porque su padre vino como fiscal del Estado, Ricardo Gullón, en los años 40, y tuvo la fortuna de venir aquí, ¿no? Sí. Luego nos lo contará, porque cuando lean el libro verán que Germán nos habla de su vida, pero nos lo va contando casi como una novela, ¿no? Entonces las bolitas de la fortuna parece que le han ido sonriendo siempre, ¿no? No solamente su familia procedía de la bimilenaria capital de los Astures, ¿no? Y de los Maragatos, sino que la siguiente bolita le correspondió
nacer en Santander, Eso. luego compartir o ser discípulo de nada menos que de Lázaro Carreter, y a partir de ahí, bueno, pues su vida profesional ya os podéis imaginar. La ventaja es que en lugar de contároslo yo, va a ser mucho más interesante que lo leáis en el libro, porque el capítulo, creo que es el 5, Sí. pues incluye algo inesperado, pero bueno, sí, es el apéndice 1. Sí. Incluye una pequeña biografía, digamos, una biografía intelectual, en la que tampoco está exento lo sentimental, pero donde nos va contando cómo ha sido su vida y cómo ha sido su acercamiento al conocimiento, pero sobre todo nos cuenta cómo una persona, un ciudadano, puede forjar su propio destino. Es decir, él casi le hubiera correspondido ser, como todos en su familia, abogado, dedicarse a otros menesteres. Sin embargo, bueno, pues él ha ido forjando su propia vida a partir de sus pasiones, pero también de lo que creía que debía hacer. Y llegamos, bueno, pues al año 2023. Germán ya no tiene la presión de las clases en la universidad, pasa más tiempo en España y pasa ese fatídico verano, después de tantas elecciones como tuvimos, ¿no? Y se encuentra con que quizá el país que él tenía, más que en la memoria, en el corazón, ha cambiado y no está exactamente ni como él lo recuerda ni como debería de estar, según considera. ¿Por qué? Bueno, pues uno se va a sorprender cuando habla el libro. Yo creo que es la página 34, la tengo aquí apuntado. Exactamente, la página 35. Me vais a permitir que os lea un parrafito, porque dice: este libro no trata de política, o al menos de la práctica de la política. Intento punzar las manifestaciones electoralistas y cotejarlas con la realidad. En ocasiones recurro al humor por lo chusco de las propuestas, de las poses. Tomarse en serio propaganda de bajo calibre resulta imposible. Es decir, este no es un libro de política. Este es un libro que nos está contando cómo es nuestra España y cómo la ve alguien cuya perspectiva es algo diferente y ha cambiado. A veces hay que tomar distancia para poder ver lo que sucede. ¿Y qué se encuentra Germán Gullón? Bueno, pues una situación, se llamó en aquel momento polarización, la podemos llamar frentismo. Hay una especie de locura colectiva en la que los bloques se enfrentan entre sí, la política parece casi una guerra, pero la realidad, los intereses, las necesidades de los ciudadanos están muy alejadas de los puntos por donde discurre el discurso político. Esto es lo que nos viene a contar Germán. Y sobre todo lo hace, bueno, pues quitando las etiquetas desde el principio. Hay un punto en el libro en el que llegarán para hacer no es destripar, espero, pero de repente Germán, que nos escribe, como ya ha avisado, con muchísimo humor, dice: pero este tío es de izquierdas o de derechas. Esto ya llevando 60 y tantas páginas. Y nos dice Germán: bueno, si usted se va a plantear esta pregunta, es mejor que deje el libro. ¿Por qué? Bueno, pues lo que nos va a contar él es que hablar en esos términos a estas alturas del siglo XXI es algo absolutamente obsoleto. Y además que nos está empobreciendo intelectualmente y socialmente a todos los españoles. Bueno, creo que de momento estoy hablando casi demasiado, y lo más interesante será que nos hable Germán, y yo voy a intentar ir tirándole un poquito de la lengua. No sé si nos contará si es de izquierdas o de derechas, temo que no, en este caso no, pero sí que hay un punto, yo creo que es el arranque de lo que uno, es casi al inicio del libro, pero es lo que mueve a pensar al lector de repente, y es que Germán nos asegura que la transición democrática española está incompleta todavía, y que además todo eso se ha producido en los últimos años, y sobre todo a partir de algo tan traumático como fue un atentado terrorista o una serie de atentados alrededor del 11M.
Germán, cuando tú dices, bueno, bienvenido a tu Gracias, casa, muchas a gracias. Santander y al Ateneo, muchísimas gracias Muchas gracias. al presidente por acogernos. Eh, Cuando tú dices que la transición española está incompleta, claro, los que hemos nacido en democracia casi alucinamos. ¿Por qué está incompleta esa transición? Yo creo que siempre, para mí, hay dos grandes pensadores españoles que me han inspirado siempre. Uno es Ginés de los Ríos y otro es don Manuel Azaña. No don Manuel Azaña, el presidente de la República, sino el joven Azaña, que en 1910 ni siquiera era elegido por nadie, creo que él ganó unas oposiciones a un secretariado de algo de ayuntamiento, ni siquiera secretario de ayuntamiento, algo muy poco relevante dentro de la sociedad. Sin embargo, todo el mundo le apreciaba mucho. Y ya en 1910 andaba don Manuel Azaña por España dando charlas. Decía siempre: el problema de España no es el que dicen Unamuno o Ortega. El problema, Ortega decía, desde los Pirineos, perdón, desde el Bidasoa hasta Gibraltar, España es un gran problema, porque no sabemos exactamente qué hay entre esos dos espacios. Y dice Azaña: no, el problema de España es la democracia. Nosotros, fijaros ahora, estamos viendo que en nuestro país la democracia, que corrió enormemente en el principio de la democracia, en mi opinión, y creo que el final de esa democracia no ha llegado. Solamente puedes leer un periódico, ver la televisión, cualquier medio, y verás que a mí podemos ponernos todos los que estamos aquí a mirar un programa de televisión y ver si los políticos que hablan le ofrecen a ustedes una sola solución a algún problema de la sociedad, o si lo que están diciendo exactamente, hoy lo he mirado para cerciorarme si todavía sigue siendo así, les oyes decir que este lo hace muy mal, que el otro lo hace muy mal, que el otro, pero no hablan de los problemas, sino simplemente. Entonces eso quiere decir que nuestra democracia sigue siendo una democracia personal y que no está relacionada con los verdaderos problemas de nuestra sociedad. Los verdaderos problemas de nuestra sociedad empiezan con cosas tan elementales como el paro juvenil. Entonces, ¿oís a alguien hablar del paro juvenil? ¿O les oís hablar de lo mal que hace el otro y el otro, enfrentarse unos a otros permanentemente? Entonces, claro, eso quiere decir que nuestra democracia todavía necesita dar un paso más, y eso las elecciones en Francia lo acaban de mostrar, es el del compromiso. Es decir, nosotros somos una democracia en la que la gente no entiende lo que es compromiso. Es decir, si yo soy de un partido y el otro es de otro partido y los dos más o menos estamos iguales, pues lo normal en una democracia madura sería ponerte a hablar y ver qué es lo que yo cedo, porque la cosa no es ganar, no es una lucha, es ver cómo se conjuntan estos. Entonces, por eso es por lo que yo digo que nuestra democracia, pensando en el joven, Manuel Machado, hay que encontrar ese punto de encuentro democrático, y eso no ocurre. Los enfrentamientos tienen su origen exactamente en regímenes autoritarios, no en la democracia. El libro, claro, tú utilizas una retórica tremenda, ¿no? Porque la España con la que te reencuentras, usas una metáfora goyesca, es un pelele descoyuntado, ¿no? Cada uno tirando para su lado. Sin embargo, luego hablas de la visión que tenemos desde dentro, ¿no? En la que dices que España es un paraíso del ocio. Pero, claro, nosotros sacaríamos pecho, ¿no? Qué maravilla de país tenemos. Sin embargo, cuando hablas de ocio,
ocio no es lo mismo o es lo contrario de descanso. Es decir, ocio es desconectar las neuronas y simplemente dejar que, como se dice ahora, dejar que fluya, pero que fluya el tejido comercial, que fluya eh, bueno, pues este sistema en el que al final los ciudadanos casi no tenemos nada que decir y que además, bueno, pues que lo que estamos moviéndonos no es en un medio político, sino en un bombardeo de propaganda, ¿no? El problema, porque otro de los, creo yo, en la democracia, claro, a mi edad hay una serie de cosas que uno ve que son muy importantes, ¿no? Yo, por lo que dices, yo puse una pequeña biografía mía que la llamo, que es prescindible, como decía Cortázar de algunas partes de sus escritos, por si a alguien no le interesa se la puede saltar, pero yo explico en esa biografía cómo yo me fui formando, ¿no? Yo aquí en Santander, ¿no? Iba al colegio de La Salle, ahí en Perines, y teníamos una vida estupenda, ¿no? Luego yo andaba en bicicleta de aquí para allá. Santander era un lugar absolutamente idílico en todos los aspectos. El colegio tenía muy buenos profesores, había cine, había de todo. Vivíamos en un mundo realmente privilegiado, ¿no? Los que vivíamos en la ciudad de Santander, especialmente los que teníamos esta suerte de ir al colegio. Mi hermana, por ejemplo, mayor, iba al instituto y también tenía allí unos profesores extraordinarios. En el instituto había catedráticos buenísimos. Entonces, claro, me siento muy privilegiado. Luego, cuando me mudo a Madrid, la historia ya la conoce y perdonad, la tengo que contar. Claro, imaginaros lo que es que a los 10 años te quiten de Santander y te manden a un piso en Madrid. Yo vivía en el Muelle, que también el Paseo de Pereda, que es un lugar privilegiado, y todos los días andaba por ahí, por el Paseo de Pereda, toda esa maravilla de la ciudad, de la bahía, y al día siguiente, cuando estaba en Madrid, me desperté y veía un edificio al otro lado. Mi mujer se ríe también porque ya le he contado miles de veces a ella, a mis hijos, a mis amigos, y me entró una depresión, que es lo que hoy sé, que estuve deprimido durante bastante tiempo. Yo no quería salir a la calle, no quería conocer niños, iba al colegio y lo primero que hice fue un niño que no sé qué me hizo, que me dijo, y le rompí un zanco en la cabeza. O sea, que era el conde de Peñalver, por cierto, el chico ese. Y bueno, porque estaba muy mal, ¿no? Entonces, luego tengo la suerte de que voy a la Universidad de Salamanca, es un sitio maravilloso, hay unos profesores, había unos catedráticos, tenía un catedrático, Miguel Artola, que daba clase de historia de España, y yo por primera vez en mi vida entendí lo que era España. No la España de las castañuelas y de tal, sino la España real, un país que económicamente ha tenido una trascendencia importante en el mundo, que hemos sido muy importantes en muchas innovaciones, aunque somos de otra manera, lo hacemos muy de otra manera que lo hacen en los países nórdicos o en los países del centro de Europa. Entonces, todo eso a mí me hizo sentirme un ser muy privilegiado, pero además, claro, esto es lo que ahora la educación se ha no solo masificado, sino cada vez, cada vez la educación tiene menos contenido. Los chicos les hemos permitido, a los chicos y a las chicas, a todos los estudiantes, les hemos permitido unas latitudes enormes, ¿no?, en cuanto al conocimiento. Y eso hace que, claro, los chicos que trabajan mucho, que son muy listos, que tal, esos siempre van a ir bien. Vayan a una escuela buena, mala, no importa. Pero es el chico medio el que necesita que uno le apoye, le eduque, le dé una serie de empujones. Y eso es lo que yo noto, que aquí estamos
como si fuera, en el agua estamos dando pedaladas, pero no avanzamos. Claro, hemos hablado de frentismo y hemos hablado de esa guerra cainita. Eh, en el libro tú además vas paso a paso explicando cómo se llega a esta situación y no solo eso, sino hasta dónde alcanza y lo terrible es las consecuencias que tiene ese enfrentamiento político porque deriva bueno, pues en una inacción después administrativa, ¿no? Claro, y nosotros no somos así, los españoles no somos así. Y lo que yo explico es de Santander, de Astorga, de los lugares en los que yo tengo mis raíces más tradicionales, en estos lugares, incluso en Madrid, ¿no? Donde nosotros también tenemos un piso y pasamos mucho tiempo, en esos lugares hay un fondo, o sea, cuando tú piensas en, por ejemplo, Astorga, que es una ciudad, casi te voy a confesar una cosa, pero no querría porque luego me lo vas a repetir, que igual igual ahora quieren hacerlo pueblo porque está bajando de 10.000 habitantes, con lo cual es un drama para toda la ciudad. Pero bueno, en esa ciudad yo voy desde niño, allí estaba mi abuelo, vivía mi abuelo que era abogado y todas mis amigas que tienen mi edad y están allí todos los veranos con sus nietos. Toda esta gente pertenece, como muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, a una España tradicional. Y no estoy hablando ni de religión, no, estoy hablando de costumbres sociales. Entonces, yo voy allí y recuerdo una de las cosas que cuento en el libro, y es algo que yo vi, que es bueno y a la vez que es un amigo mío. Yo estaba con una amiga nuestra de Bilbao, pues se cayó y se le rompió el codo. Entonces, bueno, pues era julio y no podían atenderla hasta septiembre. Imaginaros lo que es tener el codo roto y sale eso y que te pongan una cosa y te digan en septiembre le vamos a arreglar la cosa cuando los médicos vuelvan de vacaciones. Entonces, bueno, pues un vecino nuestro le llamó a otro y al otro, ya sabes, a uno que estaba en Coruña, al otro no sé dónde. Finalmente a los 3 días alguien le atendió. A través de esa relación de conoce a uno, mira a ver si la señora está sufriendo. Es la España tradicional, puede ser injusta en ciertas maneras, pero junto con esa España tradicional está la otra España, que es en la que la política suele moverse, que es lo que llamemos la España moderna. Entonces, claro, nosotros somos una mezcla de los dos, yo el primero. Y tú también, que eres en parte leonés y Sí, santanderino y alemán, yo qué sé, la de cosas que te has montado encima. Pero en el fondo los españoles, y eso lo notas mucho, por ejemplo, yo paso casi la mitad del año en Holanda con mi familia, estamos ahí porque nuestros hijos viven allí. Y entonces, claro, en esos países las relaciones tradicionales son muy distintas. Es una relación más moderna, no es positivo el término, sino es un término descriptivo en este caso. Entonces, claro, por ejemplo, todos mis amigos de Astorga, cuando querían, o mi padre, cuando querían estudiar, se iban a Madrid, claro, porque en Astorga no había universidad, ni había... Entonces, pero mi padre llevaba consigo mismo ese niño que había crecido en una ciudad como Astorga. Y llegas a Madrid y entonces en Madrid pues no conoces a la gente no se conoce entre sí de la manera que se conoce en las ciudades más pequeñas. Entonces ese es un Madrid, digamos, más moderno en el sentido de que no rigen los contactos culturales cercanos, sino que lo que rige es el hecho de que allí pues tienes un trabajo, tienes lo que sea, pero no la trabazón. La primera vez que llegas a esta ciudad no conoces igual a nadie, vas por la calle y no conoces a nadie. Sin embargo, en una ciudad más pequeña, pues ves, y aunque no los conoces, dices, fulanito. Yo recuerdo cuando yo vivía aquí en Santander, yo conocía a todo el mundo.
no lo trataba a todo el mundo, además era un niño, pero sí de vista. Este señor vive aquí, el otro no sé qué, este tal, este es muy malhumorado, déjame con la bicicleta, a ver si me va a riñir o tal. Mientras que en la ciudad como en Madrid, pues llegas y no conoces a nadie de entrada. Y el mundo es más hostil, no te digo si te vas a Nueva York o al extranjero. Entonces ya sí que en esa ciudad que es el símbolo de la modernidad de los años 90, 80, 90, no conoces absolutamente a nadie y te encuentras y no tienes ese apoyo. Entonces los españoles tenemos esa mezcla híbrida tan rica del mundo tradicional y el mundo moderno. Somos tradicionales y modernos a la vez. Entonces eso nos hace muy particulares, muy especiales. Y el que se pongan a enfrentarnos unos con otros por una cuestión de... no tiene ningún sentido, absolutamente ninguno. Esa es mi opinión. Claro, porque dices que ese enfrentamiento, o sea, que no somos así, ese enfrentamiento es algo ficticio y es algo, además, que beneficia exclusivamente a los políticos, pero ha sido algo real y que ha afectado a Claro. toda la sociedad, ¿no? De hecho, todos conocemos, bueno, pues algunos casos de gente que se deja de hablar por cuestiones políticas. ¿A dónde nos estamos yendo con toda esta retórica que casi parece prebelicista? Claro, eso no tiene ningún sentido porque a veces sí, yo recuerdo que cuando estaba escribiendo este libro, se lo leí trozos a amigos y tal, y entonces hablábamos y tal. Y recuerdo que hubo uno particularmente, que además es pariente mío, al que quiero muchísimo, y este me decía, pero es que en el libro tú te metes con determinados políticos. Digo, no, si ni, es que ni nombro a ninguno. Es que estás confundiéndote. Y ese es algo, recuerdo, el año pasado estábamos viendo, no fue este año, estaba viendo una procesión. Y estaba con una amiga que es de un partido muy extremista y entonces en un momento dado me dice, oye, ¿has visto que el alcalde se ha salido de la procesión para hablar con la televisión? Este tío es un sinvergüenza. Entonces, claro, le dije, hombre, no empecemos, ya estás empezando a sacar del tiesto todo lo que... Y eso pasa con mucha frecuencia, que la gente de repente emocionalmente se mete en este... Y esta división entre el mundo tradicional y el mundo moderno no me la he inventado yo, la ha inventado un premio Nobel, que es un antropólogo, ¿verdad?, que fue el que se dio cuenta que las sociedades tienen, hay algunas, por ejemplo, en el norte de Europa, donde son más modernas, en el sentido de que han tenido siempre la diferencia entre el norte de Europa y el sur de Europa, esencialmente es que el norte de Europa es protestante. Y la característica esencial del protestantismo, desde Lutero ya decía, hay que leer la Biblia. Leer. Es decir, los protestantes tienen una cultura ya desde el siglo XVI-XVII en que la lectura es básica para la persona, no solamente desde la educación, desde el punto de vista de la religión, tienen que leer la Biblia. Entonces, esas sociedades han crecido mucho con la palabra. La palabra tiene la cosa, en la ciencia se publican los artículos y la gente lee con esos artículos, los puede leer y ver, y así se fue creando la ciencia moderna. Se va a Inglaterra, lo mismo, todo ese conocimiento, mientras que nosotros seguíamos otro camino. Perdón, por ejemplo, el camino de la navegación, el descubrimiento de América fue un extraordinario logro científico, porque conseguimos crear modos de navegación que no existían, en fin, todas estas cosas. Nuestra modernidad es muy distinta de la del norte de Europa. Entonces, todo esto son esos matices que siempre tenemos que tener en cuenta y no simplemente empezar a empujar al otro, a enfrentarte a él, porque es que no te lleva a nada. Claro, es que cuando tú describes nuestro comportamiento político,
Bueno, cuando lean el libro verán que es muy ameno, porque Germán tiene una bendición para escribir, y es que primero utiliza el humor y luego escribe muy clarito, de manera que, vamos, te sientes muy inteligente leyéndolo, porque dices, coño, ¿cómo lo entiendo? Y qué, y qué bien lo puedo explicar después. Eh, Sobre todo porque utiliza ejemplos de la vida cotidiana y además, como no solamente domina la alta cultura, sino la cultura popular, lo que todos conocemos, bueno, pues desde la música, el cine, la televisión o las modas, lo que tenemos en aquel momento, y además sin, sin hacer juicios de valor, de la ópera vale más que... No, 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 la vida no va de eso, enseguida lo verán leyendo el libro, pero la manera que tiene de describirnos nuestra relación con la política es muy curiosa, porque él dice que parecemos, en lugar de partidarios ideológicos de un partido o de otro, lo que somos es adictos, adictos a una marca, que uno se queda alucinado leyéndolo, ¿no? Es decir, en el fondo la política nos da igual, es como si fuéramos de un equipo de fútbol y que lo que queremos es la victoria a toda costa sin preocuparnos en realidad de qué hay detrás ni de cómo se consigue. Claro, cuando lo importante es que tú te enteres de las propuestas y de lo que las propuestas que te hacen. Yo es que el 23J hice una especie de lista de propuestas. La mayoría de la página estaba en blanco. Yo decía, ¿y qué es exactamente lo que este señor está diciendo en sus discursos, ¿no? Luego fui a los programas de los partidos y me encontré que había diferencias enormes entre unos y otros. Algunos proponían cosas que no se pueden llevar a cabo, ¿no? Y son muy sorprendentes, ¿no? Como ahora mismo en Francia, este señor, estábamos en Tours y en Francia, veníamos todos los veranos, veníamos en coche a Astorga, pasando por aquí, por varios sitios, paramos siempre en Tours y era el día de las elecciones y estuvimos por allí brujoleando, viendo qué pasaba. Y fuimos a cenar muy temprano y a las 8 estábamos ya en la habitación tumbados a ver qué pasaba con las elecciones y pusimos la tele y 3 minutos después de darse los resultados apareció este Belenchón, el político, diciendo, nada, hemos ganado, necesito el poder. Hombre, pero un momento, que usted cómo que ha ganado, si no ha ganado nada todavía, eso ha ganado su grupo. Y luego inmediatamente empezó a meterse con Macron y tal. Dije, hombre, estos ya han aprendido la lección española y dicen que no son españoles, son galos, son iguales que nosotros. ¿Cómo se metía con el otro? Y bueno, una cosa... Proponiendo que eso seguro a algunos les gustará, que bajaran la edad de jubilación a los 60 años. Oh, sí, algo difícil. O sea, 59.000 millones de euros tendrían que encontrar los franceses para pagar eso. Bueno, si somos, digamos que emocionales y funcionamos como adictos en la política, los políticos son todavía más siniestros porque utilizan una estrategia que tú defines como la cancelación del oponente y además cancelación regresiva. Claro. Qué es esto? Bueno, la cosa es cancelar al otro y decirle, oye, tú eres franquista o tú eres lo que sea, ¿no? Oí uno que me encantó, el del meapilas, ¿no? Aquí hay mucho meapilas, decía uno. Y yo decía, pero bueno, ¿esto qué dice esta gente, ¿no? En la política. Pero si dicen, este señor es franquista, y entonces le cancelan. Bueno, mira, yo por ejemplo, seguro que os suena un primo de mi padre se llamaba Leopoldo Panero. No sé si a algunos os suena Leopoldo Panero. Pues Leopoldo, yo tengo un recuerdo de él maravilloso porque era un tipo estupendo y tal. Entonces, yo recuerdo que mucha gente me ha dicho, oh, Leopoldo Panero, ese fascista. Y yo, claro, primero era tío mío, de entrada. Segundo, era una persona muy, muy agradable, muy tal. Entonces yo con él tenía mucha relación y luego se les olvida, por ejemplo, él empezó siendo comunista
estuvo a punto de ser fusilado en Salamanca, gracias que su madre fue, por alguna razón, conocía a la mujer del generalísimo, de Franco, y le dejaron irse. Y luego, claro, luego él tenía una familia de 3 hijos, que no sé si habéis visto la película, pero bueno, menos mal que no la pudo ver, que eran primos míos, a quien yo conocí muy bien, a los 3, que ninguno está ya con nosotros. Y entonces estos, por ejemplo, pues claro, él tenía que darles de comer. Es decir, entonces yo siempre digo, bueno, cuando cancelas a alguien, por favor, entérate bien de lo que estás haciendo, ¿no? Porque recuerdo que otra vez alguien en un congreso me dijo a mí, así, a las bravas, me dijo, bueno, pero es que tu padre fue fiscal de Franco. Y yo le dije, pues sí, bueno, pero mi padre ganó las oposiciones en el año 33 y luego en el año 39, cuando estaba en Madrid, en el año 40, cuando estaba depurado en Madrid, en el piso de mi abuela, vivía mi madre y él y mi hermana mayor, que ya había nacido, y entonces le llama Arias Navarro, que era, mi padre sacó el número 3 en las oposiciones en el año 33, Arias Navarro el número 1. Entonces le llama y le dice, mira Ricardo, no tenemos fiscales porque no tenemos de la carrera y hay muchos problemas de, ¿cómo se llama?, de extraperlo y de cosas y tal. Dice, vente y vuelve a la carrera, reincorpórate. Y se reincorporó. Entre otras cosas, mi padre siempre me dijo, dice, hijo, es que yo se lo explicaba a todo el mundo. Yo tenía una mujer y un hijo y una hija y teníamos que comer, teníamos que sobrevivir. Dice, yo era del Ejército Rojo, pero había ganado las oposiciones, tenía que vivir. Ahí hay una transición natural de la gente que tiene que sobrevivir, ¿no? Eso es, entonces, luego le dice, pues vas un año a Soria y luego vas a Santander, que fue mi gran suerte. Entonces vino aquí a Santander y enseguida, cuando yo nací, ya era jefe fiscal y era pues una persona que ayudaba muchísimo a la gente, ¿no? Me vais a perdonar una anécdota breve, una anécdota muy breve. Yo estaba una vez yo era muy pequeño, claro, y fui a ver a mi padre a la audiencia y entonces entré en el despacho de él y estaba el teniente fiscal que se llamaba Diva y no sé quién más. Entonces había un pobre muchacho allí que estaba medio lloriqueando y tal. El padre decía, hombre, no te preocupes, que no pasa nada. Dice, no, sí, porque el chico era un chico que había cogido una moto Guzzi, no sé, rojas, y se había ido a dar un paseo, el pobre, porque quería darse un paseo en la moto Guzzi. Entonces, claro, le habían cogido y el magistrado de aquí, que no voy a mencionar, pero cuyo nombre recuerdo muy bien porque era vecino nuestro, dijo, a este hay que darle. Entonces mi padre, estando yo allí, esto todo luego lo he reconstruido gracias a mi padre, que me contó mejor para explicarme, le dijo a este chico, le dijo, mira, si vuelves a darte otra vuelta en la moto Guzzi, te empapelamos, pero ahora vete corriendo detrás de este señor y te vas aquí corriendo de la audiencia. Ese es el tipo de elemento humano que en España muchas veces ejercen los jueces, los fiscales, es decir, y eso era lo que mi padre hacía, ¿no? Entonces, para mí, mi padre era un héroe en todos los aspectos humanos y lo fue mucho después por las cosas que hizo. Y entonces yo, sin embargo, me he encontrado en un congreso que un idiota realmente se pone a decirme en público que yo había hablado de Juan Ramón Jiménez, que no tiene nada que ver con este asunto, diciéndome esto de... Entonces tú dices, ¿cómo es posible?, ¿no? Y parece que hay el frentismo no es algo de hoy, tenemos especie de rencor de encontrar en el otro, a ver cómo cancelo yo a Germán Gullón, que está hablando aquí de Juan Ramón Jiménez, voy a sacarle al padre y el padre además su tal... Claro, lo que pasa es que algo nos sucede a los españoles con
esa división ideológica y además, ¿por qué nos preocupa tanto la guerra, que es rojos y fachas, cuando es algo que es que hace un siglo? Claro, claro. Estamos hablando de ideologías que ya no existen, pero que parece que definen absolutamente movimientos políticos de otra época, ¿no? Claro. ¿Qué nos pasa con esto Pero los a mí, españoles? fíjate, a mí lo que me resulta más difícil de todo el frentismo y por eso una de las cosas que hablo en el libro es de Delibes, a quien conocí y admiraba muchísimo, y de Mario Camus. Coincidimos varias veces en Mazcuerras, en casa de Josefina Aldecoa, y a mí me parecían gente estupenda. Y no sé si os acordáis de ese libro que él tiene, yo no sé si tú, él tiene una novela muy famosa De los santos inocentes. sí, que Sí. Mario Camus llevó al cine. Ujú. Y entonces, en esa novela, yo cuando la leí, lo que se me quedó sobre todo es un momento en que, vamos, se me quedaron, recuerdo muchísimas más cosas, pero hay algo que a mí me impactó y que quería, porque yo creo que tiene que ver con este asunto, y es, en un momento dado, está la marquesa, hay una marquesa, el dueño de la finca, hay un obispo, creo, un prelado de algún tipo, y otras personas, ¿no? Y entonces llaman a dos personajes, a los dos personajes, digamos, principales de la obra, que es un matrimonio, y les hace, pero para que vean cómo tratamos a esta gente, les hemos enseñado a leer. Y se ponen a leer y lo hacen con mucha dificultad, etcétera. Que si volvéis y pensáis en lo que os dije antes de la Biblia y tal, es una muy clara diferencia entre el analfabetismo en España y en otros países. Pero lo que a mí más y eso es lo que esto que estamos hablando es el obligarle a otros a pensar como tú quieres que piensen. Eso es lo que a mí me parece que Delibes y Mario Camus contaron muy bien en su novela y en la película, y eso es lo que el frentismo consigue o pretende, que tú pases por el aro, que tú pienses como ellos quieren que pienses. ¿Por qué? Si estamos en democracia. Yo no quiero pensar como tú, yo quiero pensar como yo. Claro, cada uno pensamos a nuestra manera, lo mismo que decía. Para mí, esa mezcla entre mundo tradicional y mundo moderno es muy distinto porque he vivido en Estados Unidos muchos años, he vivido en Holanda, he vivido en Francia. Bueno, soy un poco, mi mujer dice, un poco gitano, y me ha gustado. Entonces, yo tengo una visión del mundo muy distinto de otra persona, pero tengo que respetar la de ellos y la mía y la de todo el mundo, ¿no? Eso es la esencia de la democracia. Pero el que te obliguen a pensar como ellos quieren, eso es la esencia del frentismo, lo que está debajo. Y eso es lo más difícil. Bueno, lo curioso o lo mágico en este caso es que Germán lo que hace para analizar y para combatir este frentismo y esta propaganda es recurrir al arte y también recurrir a algo colectivo y compartido por todos, que es nuestra cultura y nuestra tradición literaria, ¿no? Bueno, hablabas de Delibes y Camus, pero bueno, ya encontraba hasta un guiños a Quevedo, aparte de obviamente Valle Inclán, claro, sus tácticas de esperpento, etcétera. La cultura al final es un refugio y es un salvavidas contra esta Claro, porque violencia. nosotros tenemos esa maravillosa cultura que es una cultura, yo he sido profesor de literatura comparada toda mi vida y yo creo que, por ejemplo, la poesía del siglo XX española es superior a cualquier del resto del mundo. Nuestros pintores son de una genialidad extraordinaria y no estoy pensando solo en Goya y en Picasso, sino Zurbarán, en fin, tantos Rivera. Tenemos una cultura escrita extraordinaria, Quevedo, Calderón, y incluso en épocas recientes, ¿no? Pero, y por supuesto Galdós y la Pardo Bazán.
en este libro también hago una defensa de Pardo Bazán muy importante, porque Pardo Bazán, por ser mujer, fue discriminada toda su vida, insultada y cancelada continuamente por gente muy inteligente y como Juan Valera, cuyo centenario creo que es este año. Juan Valera, por ejemplo, cuando ella estaba presentándose a la academia, dijo: no la podemos aceptar porque los sillones de la academia son muy estrechos para el volumen de esta señora, ¿no? Mientras que ella fue tan extraordinaria que es un ejemplo para los españoles. Ella fue, en un momento dado, en 1901, fue a Bélgica. Ella, como sabéis todos, era gallega, y el mundo gallego pues estaba entonces muy, el agro, la agricultura, todo estaba muy retrasado, tal. Y entonces ella se dio cuenta que había mucho hambre, como saben, muchos gallegos emigraban a Argentina, por todo el mundo. Entonces ella se va a Bélgica y se da cuenta que allí hay una cultura social extraordinaria. Descubre que a los obreros les dan casa, que los obreros tienen jubilación, descubre que había hermandades para ahorrar dinero, y que claro, Bélgica tenía una industria muy potente, y entonces ella va y habla con unos y con otros y escribe un libro sobre eso. Creo que el libro, cuando yo hice una biografía de la Pardo Bazán, la hice precisamente en el centenario, la escribí rápidamente porque quería mostrar que ella era algo especial, ¿no? Pero por ser mujer, ni caso. Unamuno, todos, cuando en el 98 todos estaban venga a llorar y a darse golpes de pecho. ¡Hoy España! Me duele España. A todos les dolía España, pero no hacían nada. La Pardo Bazán se va al norte de Europa, mira lo que funciona, escribe un libro y dice: esto es lo que tenemos que hacer. ¿Habéis oído vosotros de eso? Pues no, porque seguimos en el mismo estadio en el que estamos. Entonces, la cultura española tiene infinidad de recursos que nos permiten entender algo muy importante. Ninguna cultura, probablemente la única que se nos acerca un poco es la francesa, ninguna cultura tiene esa capacidad de presentar lo que yo siempre he llamado la verdad humana. Es decir, cuando tú lees El Quijote o El Lazarillo o La vida es sueño o las grandes de Gracián o las obras de Galdós o las obras de Valle Inclán, de Juan Ramón, la prosa de Juan Ramón, es que la calidad humana que hay allí, las verdades, la verdad no existe. La verdad es algo que estamos siempre buscando, ¿no? Y vamos poco a poco añadiendo un poquito aquí, un poquito allá, y a ver. Y en la literatura lo que tenemos un repositorio extraordinario de verdad humana. Entonces, yo creo que muchos españoles tenemos esa conciencia de la grandeza de nuestro país a través de la cultura, a través de la gracia social que existe todavía, de esta mezcla, como decía, del mundo tradicional y el mundo moderno. Y la cultura en esto es importantísimo, que ahí tenemos ejemplos. Es decir, si tú quieres saber qué es la bondad humana, léete Tormento de Galdós y verás lo que es O Misericordia, ¿no? Que es una de las grandes obras de la literatura universal. Y descubrirás lo que es. Y eso no lo tenemos. Me duele a veces que en las facultades de filología
se estudian muchos datos, fechas, nombres, etcétera, pero y poco lo que de verdad se cuenta en una novela o en un libro. Cuando escribí la de la Pardo Bazán era porque me habían invitado a dar varias conferencias en Galicia, ¿no? Y me puse a ponerme al día en toda la bibliografía y me di cuenta que la mayoría de la bibliografía hablaba de otra bibliografía, pero no hablaba de la Pardo Bazán y sus obras, sino que hablaban de fulanito o menganito, porque claro, en la carrera uno sube mencionando a este y al otro y al de más allá, pero no tratando de lo que dice doña Emilia Pardo Bazán, que es extraordinario. Es decir, si tú o sea, ella fue la primera mujer que escribió una novela donde hay una mujer que de verdad manda, decide y tiene la inteligencia superior al marido. Claro, por eso le odiaban. Cuando piensan todos los demás, claro, siempre la voz que canta en la literatura es masculina. Bueno, si te parece, Sí, vamos a ir que la gente... concluyendo, pero he encontrado algunas pequeñas perlas en el libro que me gustaría comentar. Por ejemplo, hay una cita de Shakespeare maravillosa que dice: uno puede sonreír y ser un villano. Sí. Vamos, parece como el ABC de la política, ¿no? Claro. Sí, bueno, fíjate, yo que lo he visto en Estados Unidos, ¿no? Donde todos los políticos, ahora además todos tienen los dientes muy blancos, esos blanqueadores, están así, pero luego son los verdaderos. Y luego hay otra cosa maravillosa que hablas del el síndrome del Miraolas. Ah, sí. ¿Qué es esa curiosa dolencia que al parecer te afectó a ti también? Bueno, sí, que estás mirando, ¿no? Y entonces fue de el Miraolas era un hotel que estuvimos en Llanes, estábamos en el curso de verano, ¿no? Entonces era ese que estás allí y te sientes de repente como muy aireado y muy... Y te quedas en Bavia mirando las olas. mirando las olas y no piensas. Muy bien. Sí, Bueno, perdón. yo creo que hemos hablado muchísimo, pero Sí. seguramente, como este asunto nos atañe a todos, ¿tendréis alguna pregunta o os gustaría comentar alguna otra cuestión a Germán de alguno de sus otros libros? Sí. Sí, por favor. Buenas tardes, enhorabuena por la Muchas charla. gracias. Yo también fui al Colegio La Salle y bueno, hay una cosa que estoy completamente de acuerdo cuando habla de los políticos y tal, pero a mí ahora lo que más me preocupa es otra cosa, es lo de los jueces. O sea, si el Supremo ganan 7-5 los conservadores a los progresistas y van al Constitucional y ganan. Yo creo que el problema es de ellos mismos, de los jueces. Yo, si fuese juez, yo no admitiría que me dijeran que era juez de izquierdas o de derechas. Y esto lo están admitiendo porque saben lo que van a votar. Claro. Entonces, el problema es tremendo, porque esto es de la separación de poderes. Hay uno que está politizado completamente, que es este. Claro. ¿Qué opina de eso? Sí, desde luego, estoy totalmente de acuerdo. Y además no es un fenómeno español. Es un fenómeno, bueno, en Estados Unidos Trump consiguió poner 3 jueces en la Corte Suprema de extrema derecha y estos 3 están cambiando la vida norteamericana. Es decir, las últimas decisiones han sido absolutamente brutales, ¿no? Están destruyendo los derechos que en Estados Unidos se daban por supuesto por todos los ciudadanos. Está ocurriendo, por supuesto, en la mayor de las democracias del mundo, que es la de India, ¿no? Y nosotros tenemos un fenómeno, es que siempre ocurre lo mismo, el socavar la independencia judicial tiene como nos deja. Por eso yo me agarro a la cultura, porque me doy cuenta que, por ejemplo, lo que acaba de comentar, la independencia judicial,
no nos va a defender probablemente, porque ahora los países realmente que dominan el mundo se llaman China, Rusia, Irán y Turquía. Los 4 países más autoritarios del mundo. No olvidemos, fijaros hasta dónde llega, o sea, lo judicial se ha expandido de tal manera que en la ONU, ¿quién dirige o sea, el director del Comité de Derechos Humanos, ¿quién es? Un iraní. Esto es una burla a toda la cultura occidental. Un iraní, el país más autoritario del mundo. Luego, nosotros tenemos, acabamos de ver, por ejemplo, lo que es un fenómeno que en Israel la Corte Suprema todavía consigue dominarlo, pero por ejemplo estamos viendo lo que está ocurriendo, el nacimiento del antisemitismo de nuevo. Es decir, la gente no sabe lo que pasó en octubre en Israel. Fue bestial. O sea, desmembraban a los niños, violaban a las mujeres, las decapitaban, los de Hamás, que ahora son nuestros aliados, por cierto. Lo que ocurrió entonces es un ejemplo clarísimo del antisemitismo que existe en todo el mundo. En América, en Norteamérica, hay más delitos contra judíos que contra negros. ¿Cómo? El 68% de los delitos sociales es antisemita y el 13% contra la minoría. Entonces, claro, estamos en un momento, en Israel afortunadamente la Corte Suprema sigue estando teniendo un... Pero claro, ¿qué es lo que está haciendo Netanyahu? A ver si se la destruye. Entonces, este fenómeno yo creo que en España ocurre, se habla mal de los jueces, tenemos un ministro que no tiene no se corta a la hora de criticar a los jueces, pero es parte de un fenómeno, creo yo, más grande todavía. Es decir, cómo en el mundo el autoritarismo, donde ya el sistema judicial no tiene en Irán o en Rusia, olvídate del sistema judicial, ese es el que poco a poco está, creo, infiltrándose en nosotros. Y el liberalismo, la democracia, lo que a nosotros hemos dicho, aquí nosotros todavía no hemos llegado a ese momento. En Francia acaban de tener las elecciones y hay un tío que es de la extrema izquierda, que es un señor que dice cosas tan ridículas como que hay que bajar la edad de la jubilación a los 60 años, que está muy bien si eres un tío que tiene que llevar piedras a un sitio para otro y el cuerpo no le da más a los 60 años. Eso sí no lo entiendo. Para los que tienen un trabajo físico muy duro, entiendo que se jubilen antes que los que estamos sentados en una mesa. Pero entonces es como si en Occidente se estuvieran reblandeciendo los derechos humanos, todo esto de la independencia judicial. Es algo que el impulso... Es que yo, por ejemplo, cuando veo que hay gente, estudiantes de en Estados Unidos, fui profesor muchos años en una universidad, en la Universidad de Pensilvania, que es una Ivy League, que es una institución extraordinaria, y allí han tomado una decisión bastante buena. A los estudiantes que vienen a demostrarse a favor de Hamás, de los palestinos, les dicen, muy bien, estupendo, pero ¿te das cuenta que jamás las mujeres tienen que ir con velo? ¿Te das cuenta que las mujeres no tienen derecho a divorciarse, no tienen derecho a esto? Y que los de Hamás están metidos debajo de los hospitales y de las escuelas para que cuando vengan los israelitas y empiecen a decirles márchense, los de Hamás les dicen no se marchen, quédense ahí, son escudos humanos. Y nosotros decimos, uy, qué bien, que no somos ahora amigos de estos, somos sus aliados.
Entonces el mundo en cierta manera está en un momento de ebullición tremenda. Perdón, sí. Sí, perdón. Tardes. A mí me ha encantado su conferencia. Muchas gracias. Yo también soy lasaliano. Ah, muy bien. Ah, bueno, eso ya. Ya somos tres. Sí. Quisiera hacer una pregunta y dos reflexiones. Parece que los problemas de España se enquistan. Parece que le hace referencia al 98, a la bulia, al franquismo. Parece que eso continúa y por lo que usted comenta o opina, Sí, sí. parece que va a continuar por los tiempos. En cuanto al tema de la crítica a la judicatura, yo estoy de acuerdo en parte. Entiendo que eso afecta a los procedimientos que afectan a altas instancias, a gobernantes, etcétera. A la justicia doméstica ordinaria no le afecta. No afecta, en afortunadamente. absoluto. Sí. Y luego una referencia que hizo antes Llamazares al comienzo de la exposición, cuando decía que usted entendía que la transición no se había completado del todo. Hizo referencia a los atentados de Madrid del 11M. Y eso o no lo he escuchado o no lo he desarrollado. Bueno, sí, yo creo que en esa época fue cuando de repente hubo una confusión tremenda en cuanto a la información de lo que pasaba, ¿no? Hay muchos estudios y referencias de que nadie sabía, ni la CIA, que tiene más información que otros, sabía quiénes habían sido los culpables en el primer momento. Entonces, aquí en España enseguida unos se pusieron a decirse en contra de otros y cambió el gobierno, vino Zapatero, pero no llegó por una razón de evolución política, sino por el atentado. Y inmediatamente nuestra transición cambió de signo. Y no lo digo yo, lo dice Solana, lo dice Felipe González, que lo han visto más de cerca, ¿no? Y eso, teníamos, por ejemplo, Felipe González, yo le oí, cuando en un momento dado le oí decir a Octavio Paz, el famoso poeta mexicano, le preguntó, ¿y cuál es el mayor? Octavio le preguntó, ¿cuál es el mayor problema de España? Le dijo a Felipe González. Y yo pensé, este le va a decir, vaya usted a saber, la guerra civil o yo qué sé. Le dijo, sí, la administración del Estado, que es un desastre. ¿Y cómo? Y entonces el otro dijo, ¿cómo la administración? Sí, por ejemplo, en España, si usted quiere montar una industria, tiene que hacer tantas cosas, tiene que ir al notario, al registrador. Y le decía Octavio, ¿y qué es eso del notario? Porque claro, en Estados Unidos no existe notario, estábamos en Estados Unidos. Y entonces, de repente él estaba explicándole que ese le parecía a él que si en España conseguíamos agilizar eso, que eso ayudaría mucho a la transmisión democrática, a que la gente se sintiera, oye, yo quiero hacer esto y porque esa es la parte del liberalismo y que está en el fondo de nuestra transición democrática, que nosotros no solo adquirimos derechos, sino que como liberales decimos, queremos que se nos escuche, queremos que lo que queremos y nuestra opinión tenga un valor. Esa es la esencia del liberalismo, ¿no? Y eso en los años posteriores dejó de ser una prioridad y hoy en día sigue sin ser una prioridad. En ese sentido es en el que yo pensaba. Muchas gracias. Nada. Yo también estudié en el colegio La Salle. Bueno, entonces ya. En Perines. Sí, en ¿Alguien Perines, más en estudió en La Perines, sí. Salle? Bueno, entonces. Bueno, y yo trabajé en la Audiencia Provincial de Santander, donde su padre tenía mucha fama, no solamente como fiscal, sino también como culto, como cultura y tal. Pero bueno, la pregunta que le voy a hacer es la siguiente. ¿Qué opina usted, como hay un enfrentamiento actual, que no es solamente para la relación, sino el enfrentamiento, la ideología y la posición que tengo yo de centro-centro, que muchos niños no lo entienden? ¿No cree usted que ese centro-centro podía, ya que no podemos hacer como en Alemania, que la Merkel
gobernó con la izquierda con la derecha, aquí no hay un enfrentamiento total, que el centro podía gobernar o bien con la derecha o bien con la izquierda. Claro, claro. Y hacer una cosa, pero dicen que no entienden que lo que es. Pero eso viene, yo tengo libros de política pues, que viene el centro en diccionarios de política, dicen que no existe, que... Claro, sí. Es que a eso hay dos puntos y tendríamos que volver a la primera pregunta y quizás también a la segunda. Es que, en mi opinión, yo también, digamos, soy de centro. Durante muchos años voté a Ciudadanos. Y el problema con eso es, o sea, yo puedo querer ser de centro o en otro momento, pues yo, por ejemplo, estaba con Tierno Galván muchos años y trabajé con él, era muy de izquierdas, luego me hice más, pero poco a poco me voy dando cuenta y sobre todo, por ejemplo, ahora en Holanda se ha dado un caso increíble, ha ganado la extrema derecha, pero la estructura social, legal, política es tan fuerte que al que ha ganado le han dicho usted no puede ser primer ministro por una sencilla razón. Usted no defiende lo suficiente el Estado de Derecho. Es decir, lo importante, creo yo, es que las instituciones de nuestra sociedad, seamos de izquierdas o de derechas, tengan la fuerza suficiente, pilares y raíces suficientes para que venga un gobierno de derechas, venga uno de izquierdas, venga el que venga, la sociedad siga ahí. Y lo haga mal o bien, pues seguirá, si lo hace mal, y la sociedad puede. Entonces, por ejemplo, ahora en Holanda hay un gobierno en el que hay una parte de derechas y una parte de centro, la mayoría, y entonces lo que está muy claro es que este señor, es de extrema derecha, se llama Wilders, no sé cómo lo diría, Geert Wilders se llama el señor, es un tío como Orbán, el de Hungría, y sin embargo nadie en Holanda se preocupa, la prensa sigue siendo libre, la judicatura igual, todo el mundo, y entonces las instituciones del Estado siguen resistiendo todos los embates por decir, este es como mi amiga en la procesión, ¿no? Mira, el alcalde se ha puesto, claro, este tío sinvergüenza, porque lo importante es eso. En eso es en lo que la transición yo creo que todavía nos queda, el que las instituciones nuestras sociales estén asentados en la sociedad de una manera que nadie lo pueda romper, como nos pasó en el 36. Éramos tan endebles que todo se nos vino abajo, ¿no? Y entonces ahora a mí me preocupa precisamente que si no tenemos o estamos socavando todo esto, no todo, algunos de estos, pero entiendo perfectamente lo que dice, que claro, ¿por qué no? En Francia ahora Macron pues ha decidido que va a hacer lo que hacen desde hace 40 años en todos los países nórdicos, que es juntarse, ¿no? Juntarse partidos muy distintos y mezclar, porque de eso sale la riqueza extraordinaria que tienen los países más poderosos del mundo, que son Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca y Holanda, y Alemania y Holanda, porque son los países con más dinero, con más firmeza democrática, y esos, por ejemplo, ha habido ahora en Finlandia y en Suecia de derechas, pero no pasa nada, porque está bien que haya cambios, en alternancia, porque así cada uno tiene su momento, ¿no? Pero sobre todo que las instituciones seguir trabajando en eso para que no se meneen, ¿no? Y podamos contar con ellas, seamos de lo que seamos, del partido que queramos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?
Pues Pues muchísimas gracias y pues, Muchísimas gracias a ustedes. yo creo que y- Germán va a estar encantado si le y acercan muy bien, algún muchísimas ejemplar de gracias. firmárselo y lo Muchas despedimos con gracias. un aplauso.